Muy buenas noches, queridos televidentes. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida a su programa Vamos a Descubrir. Siempre queremos recordarles que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. En esta noche vamos a hablar sobre multiculturalidad, un tema que abarca la no discriminación de género, etnias y religión. Pero antes vamos con las notas informativas, eventos que han transcurrido en estos últimos días dentro de la Universidad Pedagógica. Veamos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán fue el espacio elegido para la reunión del cierre del proyecto PIS de Erasmus Mundus, un programa integrado por instituciones de educación superior de Latinoamérica y Europa, orientado al apoyo mediante becas, pasantías e intercambios. En la reunión del cierre del proyecto, que tuvo una duración de 4 años, participaron representantes de las 20 universidades socias, entre ellas 7 europeas, que a lo largo de este tiempo abrieron sus puertas a unos 180 estudiantes latinoamericanos beneficiados con el programa. Nosotros desde el 2008 como universidad venimos siendo parte de diferentes consorcios del programa Erasmus Mundus, que es un programa financiado por la Unión Europea. Pero atendiendo a su pregunta, específicamente este proyecto que estamos cerrando durante estos 2 días, hoy y mañana, es el proyecto PIS. Es un proyecto que ha sido coordinado por la Universidad de Uppsala de Suecia y coordinado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En este consorcio estamos 20 universidades, 7 universidades europeas y 13 universidades latinoamericanas. El proyecto PIS fue coordinado por la Universidad de Uppsala, Suecia, en representación de las universidades europeas, y la Universidad de Buenos Aires, Argentina, fue la contraparte latina con un aporte de más de 4 millones de euros. La Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación, UMCE, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, presentó el informe de resultados de medición obtenidos en el Sistema Educativo Nacional de Honduras, en el marco del Plan de Nación 2010-2022, para evaluar la educación como medio de emancipación social. Bien, el estudio que realizó la UNCE para 2015 se refleja con relación a los 3 indicadores que midieron. En primer lugar, que la tasa de escolaridad promedio, por ejemplo, tiene una tendencia creciente y en realidad ya se superó la meta que se había establecido. Desde 2012, la meta, que es de 7.7, ya ha sido superada. También con relación al cumplimiento del calendario escolar, se observa una tendencia creciente. Si bien la medición no reporta un 100% del cumplimiento del calendario escolar, sí refleja que hay una tendencia creciente. El proceso de consulta se llevó a cabo a lo largo y ancho del país por parte de los equipos de investigación. En esta consulta se hicieron visitas a diferentes centros escolares y se trabajó con los distintos actores del proceso formativo. Posteriormente, los datos recolectados fueron procesados y sistematizados por expertos de la UNCE. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Queremos recordarles que ahora nos pueden encontrar en YouTube como clave UPNFM. Ya regresamos. Gracias por continuar con su programa Vamos a Descubrir. Les recordamos que estamos hablando sobre multiculturalidad, pero antes queremos conocer un poco más acerca de la carrera de Orientación y Consejería Educativa, y para eso contamos con la presencia de la Magíster Mercedes Gamero, quien es la coordinadora de la carrera. Bienvenida, Magíster, gracias por estar con nosotros en esta noche. Mucho gusto, buenas noches, un placer. Bien, cuéntenos, licenciada,
¿En qué consiste la carrera de orientación y consejería educativa? Muy bien, para conocer un poco de los antecedentes de la carrera, pues quiero comentarles que la carrera nace como producto de un seminario nacional de profesores de educación media que se desarrolló en San Pedro Sula en 1970, ¿verdad? Y pues, tuvo como propuesta a este seminario recomendar que se aperturaran los departamentos de orientación en los diferentes institutos del nivel público y privado. Y también se sugirió en ese momento que se capacitaran estos maestros que iban a atender los departamentos de orientación. En aquel momento, entonces, en 1970, entonces se manifestó esta necesidad, esta idea de poder formar los departamentos de orientación, y fue ahí entonces que la Universidad Pedagógica, en aquel momento era escuela superior, pudo crear y le dio también el funcionamiento en 1971, un año después de la propuesta del seminario. Esta carrera fue creada en el 1971, en el segundo semestre académico, y siempre ha pertenecido al Departamento de Ciencias de la Educación. Luego estuvo ya en la ejecución el plan de estudios, y es hasta 1994 que empieza uno de los primeros rediseños del plan de estudios, y hasta entonces pasa ya a ser licenciatura en orientación educativa. Anteriormente el título que ostentaban era el título de bachiller en orientación educativa, pero siempre perteneciente al Departamento de Ciencias de la Educación. Luego, en 1994, pasa entonces a graduarse como profesores de educación media en el grado de licenciatura, siempre con el nombre de orientación educativa. Luego, entonces, la universidad inició sus procesos de rediseño, y orientación no fue la excepción, e inició sus procesos, y ya en ese entonces el plan de estudios que actualmente tenemos es producto de ese rediseño, que es Plan 98, y la ejecución en el 2009, ¿verdad? Que nosotros le llamamos Plan Nuevo, ¿verdad? Ya ese plan de estudios tiene ya establecido 46 espacios pedagógicos, y para que nuestros televidentes nos comprendan, un espacio pedagógico es una asignatura, pero que en nuestro modelo educativo le llamamos espacio pedagógico. Entonces, está conformado por los 46 espacios pedagógicos que le ayudan a nuestros estudiantes a poder formarse, a ayudarse a sí mismos, dado que la carrera de orientación y consejería educativa es una carrera de ayuda, ¿verdad? Es una carrera en la cual nos entregamos a los demás. Y entonces ya en el plan de estudios nuevo, entonces ya cambió se han modificado algunas cosas, se incorporaron nuevos espacios pedagógicos, y por supuesto también cambió un poco el nombre de la carrera. Ahora entonces nos llamamos orientación y consejería educativa. Entonces es una carrera ya con largo recorrido en nuestro país. Así es. Bien, es importante que conceptualicemos y nos gustaría que nos comentara acerca del concepto de orientación. Muy bien, orientación es un proceso sistemático, ¿verdad? Es un proceso de ayuda. Orientar significa guiar, significa apoyar, darle una mano a los demás, es asesorar a alguien, es orientar el proceso, ¿verdad? Y de tal manera que en este mundo tan convulsionado en el que vivimos, el orientador educativo se vuelve una figura clave en el engranaje de un centro educativo, porque tenemos varias acciones o varios entornos donde podemos trabajar, ¿verdad? El orientador educativo está formado para poder desempeñarse y abordar las áreas emocionales, las áreas sociales. También podemos trabajar en el área académica, en el área familiar, ¿verdad? Y yo creo que en estas áreas, pues todos nuestros estudiantes y todas las personas, pues tenemos en algún momento algunos conflictos, algunos problemas, que está disponible entonces el orientador para poder
abordar estos temas, ¿verdad? Que la sociedad, que nuestros estudiantes lo requieren urgentemente. Viene una pregunta que podría ser de interés para aquellos jóvenes que están interesados en ingresar a la carrera de orientación y consejería educativa dentro de nuestra universidad, y podría ser, ¿cuáles son las áreas donde se puede desempeñar un orientador? Bueno, las áreas, el campo laboral que tiene nuestra carrera, quiero comentarles que es un campo bastante amplio. Lamentablemente, por nuestras falta de oportunidades que tenemos en este país, pues se limita un poco poder entrar a esos espacios. Pero originalmente nuestros estudiantes están formados para trabajar en centros educativos de nivel medio, ¿verdad? O en el nivel básico. Pero si nos remontamos un poco a la parte de cómo nace la carrera, nos damos cuenta que en aquel momento, en ese seminario que se desarrolló, una de las sugerencias que se daban en ese momento era que el profesor también trabajara o se aperturaran colegios, departamentos de orientación en instituciones del nivel público y privada. Y en este momento, lamentablemente, no existe la figura del orientador educativo en los centros de educación, en algunos centros de educación privados, ¿verdad? Yo podría decir que en una mayoría de centros de educación básica públicos sí existe la figura del orientador, pero hemos considerado, igual la ley lo menciona, que debería de existir un orientador educativo desde el nivel prebásico, básico. ¿Por qué? Porque podríamos atacar el conflicto desde la raíz, desde los chiquitines, ¿verdad? Entonces, pero lamentablemente no llegan. El orientador toma parte cuando el estudiante ya llega de 12 a 18 años, ¿verdad? Cuando ya esa persona tiene ya un conflicto X y que no es que es difícil poderle apoyar, claro que podemos siempre apoyarle, pero si pudiésemos iniciar desde años antes, podría ser tendríamos un mejor resultado. De tal manera que ojalá que algún día los orientadores educativos tengamos ese espacio de poder laborar en instituciones privadas y en instituciones también de nivel prebásico y básico, ¿verdad? Yo creo que también hay otro elemento que hemos considerado, que el orientador educativo en los centros educativos es manejado como que cualquier profesional lo puede desarrollar. Y no es cierto, por eso estamos capacitados, por eso llevamos 46 espacios pedagógicos que nos habilitan, que nos dan ese pase para poder desempeñarnos como orientadores educativos en los diferentes espacios. ¿Y dónde más podemos trabajar? Bueno, de inicio en los colegios de educación básica. Y, por supuesto, podemos trabajar, que eso es lo que cubre la educación formal, pero también podemos trabajar en la educación no formal, que aquí están todas las ONGs, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes tienen esas competencias de poderse desarrollar como un consejero, como un administrador de un programa, también pueden ser como un facilitador, también pueden trabajar en la parte de investigación, en la parte, no como expertos, pero sí pueden desarrollar algún tipo de apoyo en una investigación. También se pueden trabajar en la parte de consultoría, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, por nuestros espacios laborales que actualmente vivimos, pues estos espacios se cierran un poco, ¿verdad? Bien, y podríamos decir que por su contenido es una de las carreras más bonitas, ¿verdad? Por todo lo que se aprende dentro de ella y por hay muchas clases que son realmente bonitas aprenderlas. Así que invitamos a todos los jóvenes que estén interesados en ingresar a la carrera de orientación y consejería educativa que puedan abocarse ya sea a la página de la universidad o a las instalaciones para solicitar más información. Agradecemos entonces a la magíster Mercedes Gamero, quien es coordinadora del departamento de la carrera de orientación y consejería educativa, así es, ¿verdad? Así que gracias, magíster, por haber estado con nosotros esta noche. Mucho gusto. Y a usted le pedimos que no se mueva de su asiento porque continuamos desarrollando el tema de multiculturalidad y en el próximo segmento nos va a acompañar la magíster Nolvia López, quien es docente de la carrera de orientación y consejería educativa. Mientras nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos.
Gracias por continuar con su programa Vamos a Descubrir. Les recordamos que estamos hablando sobre multiculturalidad y en esta ocasión nos acompaña la magíster Nolvia Verónica López, quien es docente de la carrera de Orientación Educativa, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Bienvenida, licenciada, Gracias, un gusto tenerla igualmente. aquí. Bien, entonces vamos a conceptualizar un poco sobre qué es multiculturalidad. Bueno, buenas tardes. Sí, el tema de multiculturalidad es que el concepto es muy amplio. Sin embargo, nosotros cuando lo traemos al espacio educativo, lo consideramos como son diferentes culturas viviendo en una misma zona geográfica, pero conservando siempre su individualidad, su respeto y sus diferencias. Eso podríamos decir que es lo que consideramos multiculturalidad. Diferentes culturas. Hablamos también de las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones que abarca la multiculturalidad? Bueno, en el espacio pedagógico de orientación a la multiculturalidad, tomamos varias dimensiones. Una de ellas es la cultura como grupos étnicos, la cultura como la persona en sí misma, la cultura como las diferencias, el estatus socioeconómico, los diferentes estatus socioeconómicos que tenemos y también la parte de género, la diversidad en cuanto a las diferencias en cuanto al aprendizaje. Y hablando en la parte educativa, profesora, ¿cuál es el papel del docente en este tema de multiculturalidad? El papel del docente en cuanto al tema de la multiculturalidad es muy importante, ya que el docente es quien inicia el respeto hacia las diferentes culturas que tenemos en el país. Si el docente discrimina, si el docente maltrata, si el docente no incluye a las diferentes culturas dentro del salón de clases, entonces lo que está consiguiendo es que haya rechazo, que hayan estereotipos hacia determinadas culturas. Entonces, para que el docente pueda ejercer bien su papel, su rol dentro del salón de clase, debe de ser incluyente y debe de motivar a los estudiantes para que no discriminen ningún tipo de cultura, no discriminen ningún tipo de grupo étnico, ningún tipo de religión, ningún tipo de personas con dificultades en el aprendizaje, sino que todos los aceptemos y todos los respetemos tal y como somos, como personas, y que podamos tener un nivel de convivencia en paz para todos. Yo creo que pueden haber casos, usted se refirió al respeto a las demás personas por parte de los docentes, y quizás es muy difícil hablarlo cuando hablamos de alumno a alumno, ¿verdad? Sí. Porque es muy difícil controlar esta parte. Pero yo no sé si usted ha conocido casos de los cuales nos puede dar algún ejemplo de alguna persona que haya sufrido este tipo de rechazos o de irrespeto a su cultura o a su forma de ser. Claro que sí, por lo mismo que usted dice, ¿verdad? Los espacios son bien heterogéneos dentro de las aulas de clase, por lo tanto podemos ver mucho maltrato entre estudiantes cuando no tienen todavía desarrollada la empatía de lo que es el tema de la multiculturalidad, también no lo tienen como bien claro y empiezan a discriminar y empiezan a estereotipar a diferentes grupos étnicos, por ejemplo. Hemos tenido el caso de los jóvenes y las jóvenes afrodescendientes que se quejan mucho de cómo dentro del salón de clases se les maltrata por su color de piel, por sus diferentes costumbres y se les estereotipa y se les excluye incluso de las actividades grupales. También tenemos estudiantes que son de la zona de la Mosquitia, que igualmente cuando se incorporan vienen a la universidad, también nos dicen que sufren de mucha discriminación, de mucho maltrato hacia ellos. Igualmente son personas que pueden sufrir, que los excluyen dentro de los grupos, uno porque dicen que no les entienden su lengua, dicen que no trabajan como trabajan los de la ciudad. Ese tipo de estereotipos hace que marquen una brecha y que el maltrato sea más evidente en cuanto a y también se crea desigualdad dentro del salón de clases. Entonces sí,
Creo que por eso es importante que el docente esté preparado en este tipo de temas para que pueda ayudar a las personas que son maltratadas y a las personas que maltratan para poderlos concientizar de que no hay ninguna cultura que esté sobre otra, que no hay ninguna cultura que sea, que ejerza hegemonía sobre otra, que todas tienen sus diferencias, que todas tienen su riqueza de todo lo que, sus colectividades, y que eso merece pues que nosotros los respetemos y que podamos tener una convivencia armónica dentro del salón de clases y fuera de él. Así, y hay que notar, profesora, que estamos hablando nada más en el ámbito académico, pero esto existe también fuera del ámbito académico y pienso yo que son casos más extremos. Pero seguimos hablando en la parte académica. ¿Puede influir en su desarrollo académico en los estudiantes el hecho de tener este tipo de rechazos? Sí, en primer lugar su autoestima se ve deteriorada por el hecho de no sentirse aceptado. Lo otro, su rendimiento académico. Recordemos de que las personas con su lengua materna, que los identifica como su grupo étnico, no son bilingües y dominan el idioma español diferente o no lo dominan bien. Entonces eso le trae, no es que sean tontos, no es que sean personas que no pueden aprender, son personas que no se les dio la oportunidad de aprender los dos idiomas, su lengua materna y el idioma español, y entonces eso trae consigo pues dificultades a la hora de enfrentarse académicamente, como dice usted. Entonces ya entran con cierta dificultad. El hecho es que incorporemos el bilingüismo también, es parte de la interculturalidad para que podamos incluir dentro de las personas que no puedan salir de su comunidad, que tengan la oportunidad de conocer sus dos idiomas o que manejen también su lengua materna, que es lo que lo identifica, que no la rechace solo porque en otros ámbitos se rechaza. Así es. ¿Podríamos hablar que existe diserción? Deserción, perdón. Sí puede existir deserción, el hecho de excluir, ser excluyente de un grupo cultural que para nosotros sea diferente, puede provocar deserción escolar si el docente no lo toma en cuenta a la hora de tocar el tema, incluso no solamente por ser un grupo étnico, también las personas con necesidades especiales también son excluidas y entonces puede llegar a la deserción escolar y es lo que debemos de evitar como docentes. Así es, y es que también podríamos decir que existen maestros que lo hacen, actualmente obtienen ese rechazo ante este tipo de personas. Pues creo que es todo el sistema. Si nosotros no se nos enseñó a que las diferentes culturas tienen un lugar igual que lo tienen todos y no se nos enseñó a que nosotros debemos de respetar y debemos de darle la oportunidad de educación, de salud, de incluirlo en todo lo que es el sistema educativo, en todo lo que es el sistema sanitario y lo que es todo lo que significan los derechos humanos. Entonces es bien difícil de que podamos exigirle a los docentes que cumplan a cabalidad. Para mí sí la Secretaría de Educación debería de incluir, y lo incluye, el tema de la multiculturalidad es importante para evitar la discriminación y para evitar también las diferencias dentro de los grupos. Así es. Gracias, profesora. Continuamos con este tema. Les pido que no se aparten de su televisor. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y vamos a regresar con más. Ya regresamos. Bien, gracias por continuar con su programa. Vamos a descubrir. Les recordamos que estamos hablando sobre multiculturalidad y para eso les recuerdo que nos acompaña la magíster Nolvia López. Ella es docente de la carrera de orientación educativa y también nos acompaña un estudiante de la carrera de orientación educativa, es Luis Moncada. Gracias por estar con nosotros en esta noche, Luis. Gracias, Jorge, por invitarnos.
Bien, vamos a hablar, licenciado, un poco acerca de la diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad. Bien, bueno, la diferencia es que la multiculturalidad puede existir en una misma zona geográfica diferentes culturas, pero que al cohabitar tienen diferentes grados de hegemonía entre ellas mismas. Por lo tanto, no podríamos decir que se respetan como tal. Sin embargo, si nosotros aplicamos el término de interculturalidad, sí, ahí nos referimos específicamente al proceso de comunicación que existe entre los seres humanos, desde el punto de vista ya de igualdad en todo sentido, y también hablamos sobre una horizontalidad. Ninguna cultura va a ejercer hegemonía sobre la otra, aunque es un término conceptual, y en la práctica sí ya pues miramos las grandes diferencias. Si no fuese así, entonces no habría tanta desigualdad, no habría tanta discriminación, ni habría tanta manera de excluir incluso y respetar los derechos humanos de algunas culturas, porque siempre hay una que quiere ejercer hegemonía sobre la otra. Bien. Licenciada, entendemos que dentro de la carrera de orientación educativa existe una clase referente al tema de multiculturalidad. Quizás usted nos puede comentar acerca de qué se refiere esta clase y cuál es la ayuda que ejerce en el sistema educativo de nuestro país. Sí, la clase se llama Orientación a la Multiculturalidad. El hecho de incluirla en el pensum académico es porque los orientadores y las orientadoras están constantemente tratando con diferentes tipos de personas, y ellos tienen que aprender a convivir y también a tolerar y a respetar los diferentes tipos de estudiantes que van a llegar al centro educativo a solicitar ayuda al departamento de orientación. Es por esa razón que se da la clase, para que el alumno próximo a graduarse, el alumno o la alumna que va en su campo laboral a trabajar como orientador y orientadora, pueda poder discernir entre todas las personas que llegan a su oficina en busca de ayuda. Él no tenga ya estereotipos ni prejuicios acerca de que la persona porque es afrodescendiente, o la persona porque es de determinada religión, o la persona porque es de diferente estrato social, o porque la persona es de alguna diversidad sexual incluso. Entonces los orientadores y las orientadoras estamos para servir, sin distingo de raza, de etnia, sin distingo de género, sin distingo de clase social. Entonces, para eso es que se le forma al orientador, para que pueda tener desarrolladas todas las destrezas para poder atender a todo tipo de estudiantes, no solo estudiantes, sino a los docentes que va a tener también como compañeros de trabajo, y alguien muy importante que pertenece también al centro educativo, que son los padres y madres de familia. ¿Qué tipo de actividades realiza la Universidad Pedagógica en torno a este tema? En primer lugar, la Universidad Pedagógica desarrolla una feria de la multiculturalidad, y esta pues la clase de orientación a la multiculturalidad tiene pues todo el trabajo junto con los docentes y los estudiantes para poder desarrollar la feria en su totalidad. Esta feria la hacemos en el mes de julio, y también para poder dar a conocer los diferentes grupos étnicos, también para dar a conocer las diferentes culturas, las diferentes costumbres, las diferentes formas de convivir, y que se pueda dar a conocer fuera de la carrera, la universidad. También tenemos actividades dentro del salón de clases, y una de ellas es de la convivencia entre los mismos estudiantes. Se les invita a los estudiantes a que puedan participar y puedan dar a conocer su pensar y sentir acerca de las formas en las que alguna vez ellos han sido discriminados por alguna razón, ya sea por su situación social, su situación demográfica, su situación el hecho de ser mujer también, que significa para ellos ser mujer, ser mujer y estar dentro del campo laboral o el campo educativo. Bien, gracias, licenciada. Luis, ya próximo a graduarse dentro de la carrera,
pero también cursó la clase que tiene que ver con multiculturalidad dentro de la carrera. Cuéntenos cuál fue su experiencia al cursar esta clase. Bueno, la experiencia que nosotros tuvimos, ¿verdad? En lo personal, fue que en nuestra aula de clases habían diferentes tipos de etnias. Unos pertenecían, a la etnia de los lencas, otros a los misquitos, y nosotros también, ¿verdad? Tratábamos de poder llevarnos con armonía entre nosotros. Uno de los principios, ¿verdad?, básicos que nosotros empleamos en nuestro espacio pedagógico era la igualdad de derechos, que a pesar de que todos éramos diferentes, pero todos teníamos los mismos derechos al momento de realizar un examen, al momento de realizar tareas en equipo, todos tenemos la igualdad de derechos. Otro también era el respeto a la diferencia. Todos somos diferentes y tratábamos, ¿verdad?, de conllevar en unidad, de tratar de llevarnos bien y sobre todo convivir en paz para poder así propiciar un mejor aprendizaje en el aula de clases. La verdad fue una experiencia muy bonita, ya que las licenciadas, ¿verdad?, imparten su clase de una manera muy buena. Aparte, nosotros aprendemos eso que es a tolerar las diferencias y las diferentes competencias que cada uno de nosotros tiene como persona, y que al unirnos podemos hacer grandes cosas, y que no importa si somos diferentes, todos podemos aportar un granito de arena para poder construir un mundo mejor. Bien, llevado a la práctica, nos está dando la opinión como estudiante al haber cursado la clase, pero también tenemos entendido que es docente. ¿Y de qué manera se puede ejecutar todo lo aprendido en esa clase o inclusive todo lo aprendido dentro de la carrera? Sí, al momento de poder dar clases, ¿verdad?, en un centro educativo, tenemos que tener en cuenta que nosotros como profesores, y en este caso como orientadores, debemos de estar abiertos a todos aquellos estudiantes que vienen a nuestros centros educativos y especialmente a las aulas de clases. Debemos de apoyarnos en ellos y de apoyar todas las actividades que ellos realizan, y sobre todo no discriminarlos, porque hay que empezar a formar desde pequeños en estos niños, ¿verdad?, la inclusión, la tolerancia entre ellos, para que cuando sean grandes, puedan ser personas de bien y no puedan ser personas que menosprecien a otros jóvenes solo por ser distinto color o pensar de diferente manera. Entonces creo que la labor de nosotros como orientadores es aportar, es tratar de ayudar e incentivar a nuestros estudiantes para que pueda haber ese sentido de tolerancia y de aceptación, no importando nuestra manera de pensar o nuestra manera de vivir. Muy bien. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa comercial. Les invitamos para que se queden con nosotros en nuestra parte final del programa. Ya regresamos. Bien, hemos llegado a la parte final del programa. Les recuerdo que estuvimos dialogando sobre multiculturalidad. Así que vamos a dar el tiempo para que nuestros invitados den sus palabras de conclusión. Licenciada. Bueno, muchas gracias por habernos invitado, y también decir que este mundo es muy diverso, que no hay una cultura sobre otra, que todos debemos de vernos con nuestras diferencias, pero también con nuestras colectividades, y el respeto ante todo hace de que podamos convivir en paz. Y me gustaría también que este tema se siga abordando a nivel de todos los espacios educativos, porque es bien importante para que poco a poco vayamos concientizando desde muy pequeños a los niños y a las niñas, a los adolescentes y a los estudiantes universitarios, para que el tema de la interculturalidad no deje de existir. Bien, Magíster Nolvia López, gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber estado con nosotros. Luis. Bueno, solo agradecer a la producción del programa, ¿verdad?, por habernos invitado a dar nuestra opinión, y solamente decir que Honduras es un país multicultural y por ende, ¿verdad?, nosotros debemos de respetarnos y tratar de llevarnos bien con cada uno de nuestros compañeros y con cada uno de nuestro prójimo. Es todo, y creo que todos somos iguales ante los ojos de Dios, y mi mensaje es ese: todos tenemos que tratarnos con igualdad de derechos y solamente.
Gracias, Luis, por haber aceptado Gracias. también nuestra invitación Gracias a y ustedes. a contarnos un poquito de tu experiencia Gracias. dentro de la carrera. Bien, y a usted también le agradecemos el haber estado con nosotros nuevamente. Y en nombre de nuestra maravillosa producción, le deseamos un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche por la misma señal.